Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Siempre la realidad supera al mejor libretista. Y la realidad es contundente, por lo tanto siempre hay acontecimientos y se los mostramos en pleno desarrollo. El problema es que ahora las versiones oficiales cambian cuando se analizan por versiones no oficiales, pero a veces más creíbles o con el beneficio de la duda. Es decir, lo que habíamos dicho a brocha gorda en estos días, ¿no? Obama se anota un jonrón, un golazo con lo de Bin Laden, porque además estaba muy mal y quiere ser reelecto, y la economía va palo abajo, y ahora ha subido más del 65% en la opinión pública, estaba por debajo de los 50%. Y todo esto tiene que ver con la presencia ya en 3 frentes de guerra, lo cual es absolutamente vergonzoso desde el punto de vista ético. Guerras que no se justifican sin un marco legal adecuado, que sería lo de menos, porque las grandes potencias actúan de facto y no de iuris. Pero en fin, dejamos a los acontecimientos en pleno desarrollo, compartámoslos y sobre ellos sigamos hablando. El carapacho de esto es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ahora está metida hasta el cuello, siguiendo los intereses geopolíticos de la potencia occidental. Y las que pretenden seguir teniendo rango de potencia, pero van al compás de la OTAN. Italia, por ejemplo, ya ha empezado a decir, bueno, ¿y hasta cuándo dura esta guerra? Ahora, estos van a la guerra y además se cobran el costo de la guerra congelando los fondos de Libia, porque no le han podido encontrar una cuenta secreta en Suiza a Gaddafi, ¿no? Y el secretario general, bastante ojeroso y cansado, explica lo que hay que explicar. This very successful operation will lead to undermining. Tuvo que hacer frente al tema de Osama Bin Laden. Dice, creemos que hemos llevado operaciones muy exitosas en todo esto. Creemos que el mundo ahora es menos peligroso, habiendo golpeado estas cadenas de terroristas. Y nosotros nos mantenemos en el curso. El terrorismo internacional continúa siendo una amenaza directa a la seguridad de nuestras naciones y a la estabilidad en todo el mundo. Y las razones para estar en Afganistán son claras en nuestra estrategia y esta no cambiará. Vean que no está improvisando. Pero después vienen las preguntas, hay que adaptarse. Dice, bueno, es difícil de imaginar que el ataque contra los civiles en Libia va a cesar en tanto Gaddafi permanezca en el poder. Ahí vuelve el leitmotiv, ¿no? Y luego dice, difícil de imaginar esto, contra los civiles, en tanto el coronel Gaddafi esté al mando. Ven que sobran butacas, ¿no? El momento es difícil, pero no hay tanta concurrencia. Difficile d'imaginer que les menaces envers les civils puissent... Luego pasa al francés y dice, nos hemos imaginado, dice lo mismo que dijo en inglés, ¿no? Que la amenaza contra los civiles no va a bajar mientras esté el coronel Gaddafi allí. Y finalmente dice, cada semana, cada día, hacemos nuevos progresos y le hacemos impacto en blancos importantes. Pero no puedo ser capaz de decirles ni cuantificar el grado de degradación de la fuerza militar de Gaddafi, pero definitivamente él ahora está mucho más débil de lo que estaba cuando empezamos nuestra operación. Es decir, una sarta de lugares comunes, ¿no? Si estamos en guerra y le estamos golpeando, es obvio que debe estar más débil. Pero novedades concretas, hemos hecho esto aquí, hemos hecho impacto en tal lado, ni una respuesta, generalidades todas. Interesante briefing porque marca el tono en que están las cosas. Ellos hubieran querido terminar esto en un fin de semana y volverse con una victoria, pero no salió así. Mientras tanto, en Adjabilla, 4 días de bombardeos, los rebeldes siguen adaptando sus camionetas último modelo como afuste para unas ametralladoras que por lo visto le quedan muy grandes porque hay que saber usarlas. Y
Fatih Muqtada, aquí los carteles decían, cuidado con los francotiradores, no se admiten civiles, área de combate. Bueno, no hay combate que mostrar. Y este líder de los rebeldes dice, las fuerzas de Gaddafi varían en número, algunas veces aumentan, otras veces disminuyen. De todas maneras continuamos avanzando, él dice así, ¿no? Avanzando hacia adelante, no parece que haya otra forma. Hemos alcanzado Brega y después entramos 40 o 50 kilómetros dentro de Brega. La OTAN nos pidió a nosotros, es decir, a las fuerzas rebeldes, que nos retiráramos. Y todos los rebeldes están al punto de que la OTAN comience sus ataques aéreos para luego poder tomar iniciativas en el terreno. Creemos que todavía están bombardeando. Bueno, restos de tanques pesados, hay un grafiti en un tanque que dice victoria o muerte. Estos tanques son los que produjeron como baja, aquí está el grafiti, lo que produjeron como baja la aviación de la OTAN. Ninguno de los rebeldes puede con un tanque como estos y obviamente no lo deja en este estado, ¿no? Con el armamento que nos han mostrado. Y por allá aparece una panadería, la panadería Unsulbulah, y la gente está buscando el pan de cada día para tratar de mantenerse en un mínimo. Saben que el pan es un componente muy importante, sobre todo el pan árabe, ¿no? Tiene sus características. Mientras todo esto ocurría ahí y la OTAN seguía dando declaraciones en una guerra que le ha resultado demasiado larga, pues el coronel Gaddafi les dijo, bueno, si quieren negociar, hablemos de petróleo, no es necesario una guerra. El resultado lo trataron de matar, ¿no? El vicecanciller Khaled Haim en Trípoli dice, tenemos evidencia de que el juez de la Corte Internacional Ocampo ya ha realizado su visita a Egipto y la parte este de nuestro país con informaciones en las que él está confiando, que son o no son verificables, y usando pietaje de video reproducido por Photoshop y cosas hechas por los amateurs que no tienen ningún valor como evidencia. Se refiere a la visita del juez Ocampo que está en la Corte Internacional. Es importante que la lucha contra Al-Qaeda y el terrorismo internacional se enfoque, ahí estaba respondiendo a lo vinculado a la presunta muerte de Osama Bin Laden, se enfoque en derrotar la ideología, no tanto el liderazgo. El liderazgo no es suficiente con eliminarlo, es la ideología la que persiste, dice. Interesante enfoque. Y luego le preguntan por las declaraciones que dio el primer ministro turco y que les mostramos ayer y dijo, mire, no es el ministro turco el que está autorizado para hablar de nosotros, ¿no? Él que trate de liderarse a sí mismo y que no se meta con el pueblo libio. Apareció el juez Ocampo, el nuevo personaje de alto perfil de la Corte Internacional, que presentó informes sobre la situación en Libia, esto lo hizo en las Naciones Unidas. Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, lo hizo en el Consejo de Seguridad. Dijo, en las próximas semanas presentaré un caso ante la Corte Penal Internacional pidiendo a los jueces que emitan órdenes de arresto contra individuos que cuentan con la mayor responsabilidad de los crímenes contra la humanidad cometidos en territorio libio. Así lo indicó el fiscal, pero evitó dar detalles y la identidad de esas personas. Ocampo afirmó que durante el viaje de una comisión se confirmaron evidencias de crímenes de guerra, así como ataques sistemáticos y generalizados contra la población que él catalogó de pacífica. Las evidencias demuestran que las fuerzas de seguridad han disparado contra manifestantes pacíficos siguiendo la misma operación en otras localidades, y son los mismos eventos que habíamos visto en lugares como Túnez y Egipto. Destacó que entre 500 y 600 personas han muerto en Libia solo en febrero pasado, según informaciones de lo que él catalogó de fuentes creíbles. Sin embargo, reconoció que es difícil estimar el número real, porque muchos de los cuerpos fueron retirados de las calles y no se pudo documentar el número de bajas luego de violentos enfrentamientos. Agregó que la información recibida por la Oficina de la Corte Penal Internacional demuestra que la existencia de civiles tanto en Trípoli, en la capital libia, como en otras ciudades,
pueden ser objeto de asesinatos, torturas, ataques y desapariciones forzadas. Aseveró que las víctimas son civiles leales u opositores a Muammar al-Gaddafi que participaron en las manifestaciones, mientras aseguró que continúan las persecuciones y los arrestos. Desde que comenzó la guerra de agresión contra Libia, el gobierno de este país atribuyó las muertes a los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a las acciones de los grupos separatistas armados apoyados por Estados Unidos, por el Reino Unido, por Francia. Poca audiencia en la sala de prensa relativamente grande que le dieron en la ONU al juez Moreno Ocampo. En el mismo momento, el representante de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, criticó en el Consejo de Seguridad los ataques de la OTAN en Libia y lamentó las muertes de civiles, especialmente en el reciente bombardeo a Trípoli, donde fallecieron un hijo y 3 nietos de Gaddafi. El diplomático remarcó que debe llevarse ante la justicia a los que hayan cometido crímenes contra la humanidad en Libia, sean del bando que sean. Y cabe recordar, añadió Vitaly Churkin, lamentablemente recordar que los ataques de la coalición han provocado también la muerte de civiles, particularmente en el reciente bombardeo a Trípoli. El diplomático ruso subrayó que cualquier uso de la fuerza por parte de la coalición en Libia debería cumplir estrictamente con la resolución 1973 del Consejo de Seguridad. Ir más allá del mandato de esa resolución, de cualquier modo que sea, es inaceptable, tal como lo es el uso desproporcionado de la fuerza. Y en este sentido, juez Ocampo dejó lugar en las noticias al canciller italiano Maurizio Massari. Dijo: consideramos la hipótesis que la OTAN, en su misión de ataque, podría haber matado a Gaddafi y a cualquier otro individuo en Trípoli. Por supuesto, nosotros consideramos las posibilidades del daño colateral cuando uno conduce esta clase de operaciones. Y eso tiende a ser más notorio cuando Gaddafi, el mismo, ha usado tácticas de mezclar los blancos militares con los blancos civiles. Luego, Mahmoud Shaman, un líder rebelde, vocero de uno de los grupos, dice: cuando vemos que no podemos ayudar a Misrata, que se ha bombardeado el puerto cada día para prevenir que los buques lleguen a salvar a la gente o a traer ayuda, bueno, Misrata ya no tiene hospital porque el primer hospital estaba bajo mantenimiento antes de esta revolución que hemos lanzado. Así que es una situación difícil. Y luego Maurizio Massari, el canciller italiano, dice: lo que es crucial es buscar un mecanismo temporal de financiamiento. El principio es, si nos ponemos de acuerdo mañana, será un mayor logro de esta reunión. Bueno, por lo visto van a seguir congelando las cuentas de Gaddafi y usar, no las de Gaddafi, las de Libia. No le han encontrado cuentas personales a Gaddafi, y usarlas para financiar su propia guerra. Pakistán, imágenes de archivo. Mientras tanto, Libia, Italia y Estados Unidos. Italia y Estados Unidos se plantean un fondo de ayuda a los rebeldes.